Hola, y bienvenido a este espacio de reflexión. En el corazón de cada uno de nosotros, a veces, crece una sombra. Una sombra que nos susurra al oído que el prado del vecino es más verde, que las alas de otros vuelan más alto, o que el brillo ajeno opaca nuestra propia luz. Hoy, quiero contarte una historia sobre esa sombra, la envidia, y sobre una pequeña criatura que descubrió una verdad tan profunda como las raíces de los árboles más antiguos. Antes de adentrarnos en este bosque lleno de lecciones, si sientes que estos relatos pueden traer luz a tu día, te invito a pulsar el botón de me gusta. Cada vez que lo haces, ayudas a que esta pequeña luz llegue un poco más lejos. Y al suscribirte, nos aseguras que podamos seguir explorando juntos estas fábulas para el alma. Nuestra historia comienza en un bosque lleno de vida, un lugar tan vibrante que parecía respirar con cada amanecer. Los árboles, gigantes ancestrales, se mecían con el viento, y los pájaros tejían melodías en el aire. Entre el tapiz de hojas verdes y flores de mil colores, vivía una diminuta hormiga. Aunque pequeña, su reputación era inmensa en la colonia. Era la primera en sentir el rocío de la mañana, la más dedicada a su labor, y una exploradora incansable, siempre descubriendo nuevas rutas hacia el sustento. Su energía era un motor silencioso que inspiraba a las demás. Era un ejemplo de disciplina y constancia. Sin embargo, en lo profundo de su pequeño corazón, algo comenzaba a marchitarse. Desde muy joven, esta hormiga había sido diferente. Mientras sus hermanas se desperezaban lentamente, ella ya estaba afuera, estudiando el terreno antes de que el primer rayo de sol se asomara entre las altas ramas. Con una paciencia infinita, examinaba cada rincón, cada hoja, y siempre regresaba con el mapa del tesoro, la ruta perfecta hacia el alimento. Sus compañeras la admiraban en silencio, maravilladas de cómo una criatura tan pequeña podía albergar tanta visión y tanta fuerza. Cargaba hojas, granos y trozos de fruta que superaban con creces su propio peso, impulsada por una energía que parecía inagotable. Miren a la pequeña, susurraban en la colonia, siempre va un paso adelante. Gracias a ella, nuestras despensas están llenas. Pero esa fama, que la acompañaba como una segunda piel, comenzaba a sentirse pesada. Por dentro, una semilla oscura, silenciosa e invisible, había comenzado a germinar. Un día, mientras avanzaba con su carga, un destello de color detuvo su andar. Entre los arbustos, un pavo real desplegó su cola. El sol de la mañana caía sobre él, y sus plumas brillaban con todos los tonos del verde esmeralda al azul zafiro. Cada movimiento era una danza hipnótica, un abanico de belleza que paralizaba a quien lo miraba. Otros animales se detenían a admirarlo, murmurando con asombro. ¡Qué criatura magnífica! Parece un arcoíris viviente. La hormiga, diminuta y casi invisible junto a esa figura deslumbrante, sintió una punzada de amargura. ¡Qué injusto!, pensó. Yo trabajo día y noche, sostengo a mi comunidad, y nadie me mira así. Él solo baila, y todos lo admiran como si fuera un rey. Ese pensamiento se aferró a su mente. Días después, vio a una mariposa elevarse sobre las flores, sus alas parecían hechas de cristal pintado, cada aleteo un brillo fugaz de libertad. La hormiga la siguió con la mirada hasta que desapareció en el cielo. Si tan solo yo tuviera alas, se lamentó, podría ser libre, no tendría que arrastrarme por la tierra, siempre luchando contra el peso de mi carga. ¿Por qué nací así, condenada al suelo, mientras otras pueden rozar el cielo? La semilla oscura crecía. Otro día, fue una ardilla la que capturó su atención. Traviesa y veloz, saltaba de rama en rama con una agilidad que desafiaba la gravedad, bailando entre los árboles. La hormiga observó cómo, en segundos, la ardilla recorría una distancia que a ella le tomaría horas.
Ellos lo tienen todo, concluyó con el corazón encogido. Belleza, alas, velocidad. ¿Y yo? Yo no soy nada. Apenas una sombra en la tierra. Con cada comparación, la envidia echaba raíces más profundas. La hormiga entusiasta y llena de vida comenzó a desvanecerse. Tardaba en responder al llamado del trabajo, arrastraba su carga con desgano. La chispa en sus ojos se apagó, reemplazada por una mirada ausente. ¿Te ocurre algo?, le preguntaban sus compañeras con genuina preocupación. ¿Te ves cansada? Ella forzaba una sonrisa y mentía, no es nada, solo estoy un poco distraída. Pero la verdad era que su corazón estaba lleno de amargura. Soñaba con tener plumas, con tener alas, con saltar entre las ramas, y en esos sueños, olvidaba quién era y el valor inmenso de lo que hacía. Una tarde, mientras todas se apresuraban a recolectar provisiones antes de una tormenta anunciada, ella se quedó paralizada, perdida en el espectáculo de un pavor real. Cuando volvió en sí, sus compañeras ya habían regresado al hormiguero con las despensas a rebosar. Ella, en cambio, no llevaba nada. Al entrar, sintió las miradas silenciosas sobre ella, un silencio más pesado que cualquier regaño. Esa noche, en la oscuridad del túnel, no pudo dormir. La envidia se había convertido en un veneno que le robaba la alegría, la motivación y la paz. Sin darse cuenta, se había convertido en prisionera de una cárcel que ella misma había construido, la cárcel de la comparación. Y entonces, la tormenta llegó. Sin previo aviso, el cielo se tiñó de un gris amenazante. Un viento helado sacudió el bosque y las primeras gotas, pesadas como piedras, comenzaron a caer. En minutos, la lluvia se transformó en un diluvio. Los truenos rugían haciendo temblar la tierra, y los relámpagos iluminaban el caos con destellos cegadores. El río, antes un arroyo tranquilo, se desbordó con una furia destructora, arrastrando todo a su paso. La hermosa mariposa fue la primera en caer. Sus delicadas alas, empapadas, se volvieron inútiles. Cada gota era un ancla que la arrastraba al suelo, donde quedó atrapada, incapaz de volar. El pavo real, tan orgulloso, intentó desplegar su cola, pero las plumas, pesadas por el agua, se pegaron a su cuerpo como trapos sucios. Ya no podía bailar, apenas podía moverse. La belleza que atraía todas las miradas ahora era una carga que lo hacía vulnerable. La ágil ardilla se encontró sin hogar. El árbol que había sido su refugio fue arrancado de raíz por el viento. Corrió desesperada, pero la tormenta había borrado todos los lugares seguros. La belleza, las alas, la velocidad. Todo aquello que la hormiga había envidiado, ahora era inútil ante la furia de la naturaleza. Pero bajo tierra, en los túneles oscuros del hormiguero, reinaba la calma. Las galerías que habían construido con tanto esfuerzo permanecían firmes. El agua no entraba, y las provisiones estaban a salvo. El trabajo constante y la disciplina de la comunidad las había convertido en una fortaleza inexpugnable. Desde la entrada del túnel, la pequeña hormiga observaba el desastre. Vio a la mariposa caída, a la ardilla temblando de frío y al pavo real derrotado. Y en ese instante, como un relámpago que no venía del cielo sino de su interior, lo comprendió todo. Todo aquello que había deseado con tanta fuerza no servía para nada en los momentos difíciles. Por primera vez en mucho tiempo, no pensó en lo que le faltaba, sino en lo que tenía, un hogar sólido, alimento seguro y, sobre todo, una familia unida. Una profunda vergüenza la invadió al recordar los días perdidos en la amargura. Se había sentido insignificante, sin darse cuenta de que aquello que la hacía diferente era también su mayor fortaleza. Una idea clara y luminosa brotó en su interior. No podía quedarse de brazos cruzados.
Se giró hacia su colonia y, con una voz firme que sorprendió a todas, habló: amigas, el bosque está en peligro. Nuestros vecinos están sufriendo. Nosotros estamos a salvo, pero ellos nos necesitan. Un murmullo recorrió la multitud. Salir en medio de una tormenta era una locura. Pero en los ojos de la pequeña hormiga brillaba una determinación contagiosa. Pasé mucho tiempo envidiando sus dones, continuó, pero hoy entiendo que lo nuestro trabajo, nuestra unidad, es inmenso cuando lo usamos para ayudar. No tenemos alas ni plumas brillantes, pero tenemos fuerza en equipo y un corazón dispuesto. Y eso es más que suficiente. El silencio fue roto por la hormiga más anciana. Tiene razón. Nuestra fortaleza siempre ha sido la comunidad. Y así, la chispa de una se convirtió en el fuego de todas. Organizaron filas con una disciplina asombrosa y salieron a la tormenta. Ya no eran solo trabajadoras, eran un equipo de rescate. La pequeña hormiga, que había estado perdida en la envidia, ahora marchaba al frente, no buscando admiración, sino guiada por un propósito más grande: servir. La semilla oscura de la envidia finalmente se marchitó, y en su lugar, floreció la certeza de su verdadero valor. La fila de hormigas avanzaba como un ejército valiente. Encontraron a la mariposa, empapada y sin esperanzas. «No estás sola», le gritó la hormiga. Decenas de ellas trabajaron en equipo, levantando sus alas con cuidado y moviéndola a un refugio bajo las raíces de un árbol. Luego encontraron a la ardilla, perdida y asustada. Con una velocidad increíble, las hormigas construyeron un nido improvisado con ramitas y hojas secas, un pequeño refugio para protegerla del viento. El último fue el pavo real. «Soy demasiado grande», murmuró, derrotado. «No se trata de tamaño, sino de unión», respondió la hormiga. Cientos de ellas se subieron a sus plumas para sacudir el agua, cavaron pequeños canales para desviar los charcos y lo cubrieron con hojas grandes. Poco a poco, los tres animales, conmovidos hasta las lágrimas, comprendieron una verdad profunda: la verdadera grandeza no reside en los dones que deslumbran, sino en la fortaleza silenciosa de la unidad y el servicio. Finalmente, la tormenta cesó. El sol atravesó las nubes, iluminando un bosque herido pero vivo. La mariposa, la ardilla y el pavo real salieron de sus refugios. «Pequeña amiga», dijo la mariposa, «creía que la grandeza estaba en volar alto, pero tú me enseñaste que está en un corazón que ayuda a levantar a los caídos». «Mi agilidad no me salvó», añadió la ardilla. «Fue vuestra fuerza unida». La verdadera fuerza no está en saltar más alto, sino en saber servir. Finalmente, el pavo real inclinó su cabeza. «Viví para ser admirado, pensando que la belleza lo era todo. Pero mi belleza no sirvió de nada. Jamás he visto una belleza más grande que la de tu valor y tu humildad». La pequeña hormiga sintió su corazón llenarse de un orgullo sereno. Comprendió que cada ser tiene un propósito único. La envidia solo oscurece, mientras que la gratitud y el servicio iluminan. Ya no necesitaba alas ni colores, porque había encontrado algo más poderoso: la certeza de que la verdadera grandeza está en un corazón dispuesto a dar. Y aquí es donde la historia deja de ser un cuento del bosque y se convierte en un espejo para nosotros. ¿Cuántas veces miramos las vidas de otros en redes sociales, deseando sus talentos, su belleza o sus oportunidades, mientras ignoramos los dones únicos que poseemos? La envidia es una tormenta que nos hace sentir pequeños e insuficientes. Pero cuando dejamos de mirar hacia afuera y empezamos a usar lo que tenemos dentro, descubrimos que somos capaces de cosas extraordinarias. La verdadera grandeza nunca estuvo en brillar más que otros, sino en usar nuestra propia luz para iluminar el camino de quienes nos rodean. Al final, lo que importa no es cuántos te admiran,
sino a cuántos ayudaste. Así que pregúntate, ¿qué talentos tienes dentro que aún no has usado? ¿A quién podrías ayudar hoy con lo que ya está en tus manos? No esperes a tener alas o plumas de colores. Empieza con lo que eres. Ahí reside tu verdadero poder. Si esta fábula ha sembrado una semilla de reflexión en tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar su propio valor. A veces, una historia es el refugio que un amigo necesita en medio de su propia tormenta. Gracias por acompañarnos en este viaje. Que encuentres siempre la fortaleza en tus dones y la alegría en el servicio. Hasta nuestro próximo relato.